Hola, hola mis queridos, a mi querida audiencia que siempre nos acompaña en su programa Emociones sin Censura. Hoy, martes 13 de mayo, enviamos un saludo muy fraterno a todas las personas que son creyentes católicas de las apariciones del Virgen de Fátima. Hoy día 13 de mayo, hace muchos años atrás, hizo la presencia ella en Portugal a 3 pastorcillos, ¿no? Entre ellas la última sobreviviente fue Lucía, que ya no nos acompaña, pero que nos dieron un mensaje que también es de esperanza. Bueno, el día de hoy aquí en su programa Emociones sin Censura, hablamos un tema que es muy caldeado, hay muchas interpretaciones, la familia frente a esa realidad opta por ciertas soluciones, que a la hora de la verdad realmente a veces lo dejan decepcionados, ¿no? Debido a la desesperación. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitado de primera. Como parte del Colegio de Médicos del Guayas, saludamos a nuestro querido doctor Rosero, el presidente actual del Colegio de Médicos del Guayas. Un fuerte aplauso para el nuevo directorio, ¿sí? El doctor Rómulo Bermeo forma parte del directorio de una de las comisiones que trabajan con la comunidad, especialmente en el tema, enfocándose el tema de las drogas, ¿verdad? Entonces, recibamos a nuestro invitado. Él ya es de casa, pero es un experto en la materia que a uno le gustaría tenerlo todos los días, porque hay cada día algo nuevo que conocer. Muy buenas tardes, mi doctor. Muchas gracias, abogada Verónica Rosado, amigos de Valdés TV. Soy el doctor Rómulo Bermeo Sañudo, soy director de la Comisión de Proyectos Comunitarios y Prevención del Consumo de Drogas del directorio del Colegio Médico de Guayas, ¿no? Y en la actualidad soy vocal principal del Tribunal de Honor del directorio conformado por el doctor Rosero y la doctora Zambrano. Y aquí tratando un tema muy importante que a veces la gente mira la cara para evitar tratarlo, pensando que esa es la solución, cuando la solución es confrontarlo y trabajar tanto en escritorio como en terreno, porque si no trabajas in situ en el terreno, muy poco se puede hacer en ese problema, ¿no? Que es el fenómeno de droga, yo lo llamo, ¿no? Así es, el flagelo de las drogas. El tema del día de hoy se llama la drogadicción, ¿sí? Y realmente, ¿qué es lo que ella lleva consigo, además de traer malestar en los hogares? ¿Qué es lo que afecta a las drogas, esa composición química a la parte cerebral del individuo, mi doctor? Básicamente el ser humano es una unidad biopsicosocial y en esos 3 aspectos tenemos que también enfocar esta problemática. La parte biológica, los efectos que produce el organismo, la parte psicológica, cuáles son los factores que genera esa patología, y el entorno social, que puede ser positivo o negativo, depende del punto que lo miremos, y que pudiera en un momento dado ayudar a salir de esta problemática o también inducir a la misma, ¿no? Básicamente el fenómeno de droga, estimada Verónica, yo lo conceptualizo como que el verdadero problema no es el consumo sería la punta de iceberg que nos molesta, que es más mediático, que es más dramático, pero el verdadero problema son los factores o razones para que este niño, adolescente, joven, adulto mayor, se involucre en una sustancia que per se, es decir, que desde el principio sabe que le hace mal, que ha visto en toda la comunidad donde él reside, donde él frecuenta, daños que produce, pero sin embargo se involucra con ella y cada vez va involucrándose más, metiéndose más en la problemática y después es muy difícil de salir, ¿no? Mi doctor, dentro de la experiencia que usted tiene en esta área, ¿por qué aún la comunidad, al menos en Ecuador, aún solamente se enfoca al no consumo? ¿Por qué se le hace tan duro aceptar que dentro de las familias, no digo todas, pero la mayor parte, han tenido un cierto nivel de influencia psicoemocional para que estos chicos, chicas, adolescentes y también gente adulta, ¿sí? Porque ya estamos teniendo casos nuevamente que gente que ya bordea los 40, 50 años de edad, por primera vez en su vida se quedan con las drogas enganchados. Así es. Excelente pregunta, Verónica. Yo podría analizarla en el sentido de que a veces, volviendo al principio, en la unidad biopsicosocial, la parte de la sociedad, los factores sociales
influyen a veces negativamente en la adolescencia, que pueden llevarlo al consumo, ¿no? Familias que son adictas mucho a las fiestas, invitan el alcohol, y ellos, los que consumen alcohol, entre comillas, entre paréntesis, dicen que el alcohol no es droga, es una bebida de moderación, es una bebida, es un consumo socialmente aceptado, y le meten un poco de adjetivos, poco de frases para enmascarar un problema que, para mi concepto, el alcohol es la droga más peligrosa del mundo, y si hacemos un estudio serio, veremos que la cantidad de muertes y secuelas de ese consumo de alcohol es infinitamente superior a lo causada por las drogas sujetas a fiscalización, ilegales, o las drogas duras, que pueden llamarse, ¿no? La marihuana y el alcohol son drogas puertas, porque producen serie de factores fisiológicos que más luego analizaremos, que nos hacen que las personas que se involucran con ellas cada vez busquen sustancias que tienen un mayor efecto, y de esa manera se sienten aparentemente estabilizados, aparentemente evaden problemáticas que los hacen consumir y consumir, ¿no? Sí, ¿saben lo que me ha ocurrido, no? Dentro de esta experiencia, en ciertos centros donde las familias buscan el poder superar esta problemática, y me encuentro con ciertos jóvenes que dicen, aquí yo estoy interno por problemas de drogas, mi problema no es el alcohol. Y tenemos también que los padres dicen, pero es que yo no voy a dejar de hacer una reunión social porque él tenga la enfermedad de la adicción, ¿ya? Pero lo que ellos no logran asimilar, que hay que tener un nivel de equilibrio en cuanto a las familias que no tienen el problema de la adicción, pero jóvenes que se han programado, y yo les digo que esa es una proyección de consumo a corto plazo en realidad. Bueno, ya no consumo drogas, voy a consumir alcohol. ¿Cuánto? Se dice claramente que es cualquier sustancia que vaya a alterar su comportamiento. Psicoactiva, ¿no? En eso está inmerso, estimada abogada Rosado, la cafeína. Muchas madres familias son adictas a la cafeína, consumen café, y cuando dejan de consumir café, el comportamiento de ellas es idéntico a alguna persona que está deshabituándose a cualquier psicotrópico, mal genio, cambios de carácter, trastornos en el sueño, sudoración profusa, irritabilidad, labilidad emocional, inclusive temblor fino, y toman una taza de café y se soluciona el problema, ¿no? Hasta dolor de cabeza. Así es, igual que las personas que son muy asiduos a la comida, a los juegos electrónicos, a los juegos de azar, al trabajo. Personas que son muy adictas al trabajo y dejan de trabajar por la enfermedad y están pero como león en jaula, igual que la persona que ha dejado de consumir 2 o 3 días la sustancia, que está con un genio incomprensible, están caminando como leones jaulados, reitero, y una vez que hacen lo que les gusta, se estabiliza, porque en nuestro cerebro empiezan a funcionar ciertos neurotransmisores que lamentablemente con las sustancias que consume se estabiliza. Lo importante sería que situaciones positivas generen ese aumento serotonina, dopamina, y de esa manera evitamos salir con la problemática del consumo de drogas. Pero antes quisiera hacer desalichar el consumo de drogas, ¿no? Primer consumo, consumimos cualquier tipo de sustancia, nos intoxicamos. Ese es el primer estadio, intoxicación. Después de la intoxicación, que dura horas, un poco más, un poco menos, llegamos a una situación que dice, nunca más vuelvo a consumir, porque me hizo mal, no me sentí bien. Pero viene lo que llamamos consumo perjudicial. Sabemos que nos hace mal, pero volvemos a consumir. Entonces, ese es el consumo perjudicial. El consumo perjudicial pasamos a otro estadio, que significa yo cada día consumo más porque antes consumía un poquito y me sentía de una manera X, ahora debo consumir 3 veces más para sentirme de esa manera X. Estamos hablando de tolerancia. El sistema nervioso necesita más cantidad de la sustancia psicoactiva, y se dice psicoactiva porque modifica la psiquis psicotrópica, activa esas situaciones neuronales y por eso le sigue consumiendo. Entonces esa tolerancia
es prima hermana de la dependencia. La dependencia no es otra cosa que la reclasificación de las prioridades de acuerdo a la edad. Los jóvenes, la primera prioridad, el estudio; los adultos, el trabajo, la familia; los adultos mayores, la familia. Entonces, esa situación que antes era la primera jerarquización, que era la familia, los adultos, estudian los jóvenes, pasa a un tercero o cuarto plano, y lo primero que es tratar de consumir para estabilizarse y sentirse funcional. Entonces ya tenemos la dependencia. Por ave motivo, ese individuo determina que esto le está haciendo mal, por propia voluntad, o la familia lo encierra, lo deja encerrado en un cuarto, lo controlan más, viene la deshabituación y ese cortejo de signos y síntomas, un cortejo sintomatológico que se presenta cuando dejamos o deshabituamos el consumo de alguna sustancia, sea alcohol, sea cigarrillo, sean los estimulantes, sean los depresores, sean los alucinógenos, sean los delirantes, cualquier tipo de sustancia que nos va a llevar a modificar nuestra conducta, nuestra psiquis. Empezamos a tener esa sintomatología que es muy similar, en algunas más intenso un lado, otros menos intenso, pero trastornos del sueño, cambios de carácter, irritable, la habilidad emocional que es susceptible a llanto fácil, sensaciones anestésicas que son signos y síntomas que presenta el individuo, que son reales, pero no responden a una causa física aparente. Taquicardia, sensaciones de correntazos en el cuero cabelludo, contractura en las articulaciones, sensación de piloerección en los brazos, a nivel del estómago, retortijones, sensación de debilidad en las piernas, todo eso, y sobre todo el craving, que es la parte psicológica, el deseo de volver a consumir para sentirnos estabilizados. Perfecto, muy interesante la temática del día de hoy con un gran profesional como es el doctor Rómulo Bermeo, que forma parte del directorio de la actual presidencia, sí, de los directores y autoridades que tiene el Colegio de Médicos del Guayas. Ya regresamos con más del tema de la drogadicción aquí en Valdés 593, su programa Emociones sin Censura, después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Si deseas disfrutar del mejor café de pasar, aquí en Guayaquil lo puedes degustar, en un ambiente familiar y muy acogedor. El Rincón del Café, en Capitán Nájera y Eloy Alfaro, donde podrás disfrutar de los deliciosos bolones, los ricos patacones con huevo y queso, corviches, muchines y las tradicionales empanadas de viento. En el Rincón del Café siempre te esperamos con los brazos abiertos. En Capitán Nájera y Eloy Alfaro, el Rincón del Café. Final de tu espacio publicitario. Aquí estamos de regreso. El tema de hoy, la drogadicción. Nuestro invitado, el doctor Rómulo Bermeo. Hay algo que realmente me agrada mucho sobremanera y admiro al doctor, ¿no? Que es, él enarbola la bandera de que no es necesario, que no se debe criminalizar a los drogadictos, ¿sí? Hace un trabajo muy arduo en horas de las madrugadas, en sectores realmente donde las papas queman, mi doctor. ¿Qué siente cuando usted inició a hacer esta tarea y qué es lo que siente hoy en día con respecto a esta experiencia? Básicamente lo que usted dice tiene razón, ¿no? La farmacodependencia, toxicomanía, drogodependencia o cualquier término que les demos a esta enfermedad
no hace más que recalcar que es una patología. Y como tal, las personas que tienen esa patología no son delincuentes, son enfermos. Porque podríamos criminalizar a las enfermedades, el cáncer, el diabético, el hipertenso, ¿no? Y ellos son enfermos. Entonces ellos tienen una patología que se llama, como quieran denominarla, farmacodependencia, consumo problemático de alcohol, tabaco y otras drogas, pero son enfermos, no delincuentes. Muchas veces por la necesidad de conseguir la sustancia, el craving que hablamos hace un momento, pueden tener actitudes delincuenciales, de robo de la casa, básicamente robos domésticos, o alguna cosa que vean por ahí, pero son situaciones muy efímeras para determinar que es una situación delictiva, porque el que yo les digo siempre, donde yo trabajo, que son los drogodependientes callejizados, esa gente no tiene ni siquiera ánimo para pararse, peor para asaltar, peor para robar. Entonces, eso es importante direccionar. Y desde una lucha que llevo una cruzada que llevo cerca de 20 años, desde hace 5 años, avalada por la Federación Médica Ecuatoriana y el Colegio Médico del Guayas, hemos logrado muchas cosas positivas, tanto en los pacientes que son los consumidores de drogas, y yo creo que más en la sociedad que rodea a ellos, porque esa sociedad que antes los estigmatizaba, los criminalizaba, los despreciaba, ahora los acepta y los ayuda, inclusive ven con otros ojos a esa gente que lamentablemente es una lacerante realidad cotidiana, de realidad de nuestra ciudad, pero que poco a poco con la apertura de la sociedad han ido minimizando esta situación. A mí me llena de mucho agrado ir a sectores donde habían antes 30, 40 adolescentes, jóvenes, y ahora, por ejemplo, hoy día que fui, no encontré a nadie en una zona. ¿Por qué? Porque ya los que vendían droga ya no venden droga por aquí, y estos chicos que usualmente pernoctaban en ese sector ya no lo hacen. Entonces es una batalla ganada. Hay todavía nichos de personas que consumen drogas y que ellos cómo se adquieren el dinero reciclando. Pasan toda la noche, todo el día, y por eso es importante a la hora que yo voy, que a las 5 de la madrugada, porque a las 6:30 y ellos van con todo lo que han reciclado en la madrugada a vender, lamentablemente. ¿Para qué? Consumir drogas, ¿no? Nosotros ayudamos con medicación, ayudamos con alimentos, y muchos de ellos, pequeña la cantidad, hay que ser muy honestos, es pequeño el porcentaje, pero por lo menos sabemos que ha habido disminución del daño, es decir, ya no consumen tanta droga como antes. Es importante. Y eso nos da un compromiso. No podemos siempre estar en esa intervención, disminuyendo el daño, evitando que sigan consumiendo. Hay que ver la situación y partir del origen. Hablamos en el corte de que esto es como la fiebre. La fiebre nos molesta. Vamos al médico por la fiebre. Vamos al médico por el dolor que genera la inflamación. Pero tenemos que tratar el origen de la fiebre o el origen de la inflamación, y de esa manera vamos a sentirnos bien y ya no vamos a ir donde el médico. Y en este caso, ¿cuál sería? La prevención. La prevención, yo le he dicho desde hace muchísimos años, es la vacuna contra el consumo de drogas. No es una inyección, no es una pastilla, no es un jarabe, no es un supositorio. La prevención es talleres para que a edades muy cortas, 9, 10 y 11 años, ¿por qué razón, Verónica, esa edad? Porque nuestro estudio que hemos realizado, cerca de 8.000 adolescentes, de los 12 a los 17 años, es el 85% de los adolescentes que están inmersos en consumo perjudicial, dependencia o consumo indirecto de algún tipo de sustancia psicoactiva. El 85%, 8.5 de cada 10 adolescentes que consumen drogas está en este grupo etario que corresponde al colegio. Entonces tenemos que a ese grupo darle un blindaje moral, intelectual, psicológico, para que cuando vayan al colegio no sean presa fácil de estas mafias, organizadas o no, el consumo por curiosidad, el consumo por presión grupal, el consumo por algún trastorno psicológico u orgánico que presente el adolescente,
que hace que al consumir se estabilice. La edad ideal, 9, 10 y 11 años, que ya 10 y 11 años son adolescentes, pero esta preadolescencia nos va a ayudar a que quinto, sexto y séptimo de básica en la escuela podamos fortalecer ¿con qué? Con valores, con desarrollo personal, para que al llegar al colegio no sean muy adherentes a grupos que puedan involucrarlos en el consumo de droga con el tan mentado: si no consumes, barájate; si no consumes, eres del otro equipo, y no MLX, sino del otro equipo. Pero que hace que los chicos adolescentes se involucren en ese consumo, y lamentablemente algunos se asustan y nunca más lo vuelven a hacer, pero otros se enganchan por factores tanto psicológicos, como hablamos, orgánicos o sociales, ¿no? Sí. ¿Qué relación tiene hoy en día? Hemos visto que en el primer trimestre de este año, con respecto a la enfermedad del SIDA, hemos tenido casi 1.000 contagiados, es decir que diariamente tenemos entre 23 a 25 personas. ¿Hay alguna relación que estos drogadictos que están callejerizados también tengan un nivel del 1 al 10 de poder adquirir tipo de enfermedades de índole sexual? Bueno, hay muchas, depende del tipo de droga. Yo siempre digo que las drogas no son iguales. Cada droga tiene su comportamiento, entonces es ilógico estandarizar un tratamiento. No podemos utilizar un tratamiento para el que consume PLO, que son lo que antes se llamaba base de cocaína, ahora se llama PLO, ya la base de cocaína ya no hay aquí en Guayaquil prácticamente, o los que consumen H, o los que consumen Tusi, o los que consumen... Lo que pasa es que algunas drogas, por ejemplo los hacheros, disculpe, no va a utilizar mal las personas que consumen H, es despectivo ese término, me disculpo públicamente, las personas que consumen H no tienen mucho interés en la parte sexual. Las chicas que consumen H, eso sí, entregan su cuerpo para una sustancia, pero no precisamente con una persona que consume H, sino son gente que se aprovecha, igual que las que consumen base de cocaína, igual que las que consumen cocaína, igual que las que consumen Tusi. Entonces, es gente que no tiene nada que ver con una dependencia de las drogas, pero se utilizan a tanto hombres como mujeres para involucrarse en esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, lo que sucede también es que han sido subdiagnosticadas. Muchas veces no han ido a los centros de salud por varios factores, por poca información, por evitar la discriminación o la estigmatización, por el temor, pero esas personas que tenían positividad en el VIH estaban circulando por la ciudad y nunca fueron diagnosticadas. Ahora, cuando hay las pruebas, podemos determinar que sale un pico, el incremento de esta enfermedad muy lacerante, pero ventajosamente ahora tenemos un arsenal de retrovirales que pueden hacer una vida mucho más funcional para ellas. Perfecto. Ya regresamos con más aquí en Emociones sin Censura. Nuestro doctor Rómulo Bermeo, que es nuestro invitado. No se vaya, no se despegue, porque aún nos falta ir conociendo más sobre esta realidad que azota el país, sobre la drogadicción. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Si deseas disfrutar del mejor café de pasar, aquí en Guayaquil lo puedes degustar, en un ambiente familiar y muy acogedor. El Rincón del Café, en Capitán Nájera y Eloy Alfaro, donde podrás disfrutar de los deliciosos bolones, los ricos patacones con huevo y queso, corviches, muchines y las tradicionales empanadas de viento.
En el Rincón del Café siempre te esperamos con los brazos abiertos. En Capitán Nájera y Eloy Alfaro. El Rincón del Café. Final de tu espacio publicitario. Bueno, mi querida audiencia, usted sabe que nosotros tenemos una cita todos los días, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Emociones sin Censura, con temas que realmente debemos ponerle atención y más que atención, encontrarle la solución adecuada. ¿Sí? Bueno, usted ha estado en el Infiernillo, en la entrada de la 8, por Monte Sinaí, por el Suburbio. Las Cabras también hemos estado. ¿En las Cabras también? Sí. Bueno, ya escuché algo positivo que dice que hoy en día ya no tiene tantas personas como antes en esos sectores. Así es. Ya. Pero a mí me preocupa aún algo. Aún en los centros carcelarios tenemos muchas personas y jóvenes aún por problemas de drogas, ¿sí? Porque la mente del adicto cuando tiene dinero en la mano lo que quiere es asegurar su consumo y lo que hace compra la mayor cantidad de sustancia. Pero cuando sale al encuentro y se le cruza alguna autoridad, obviamente le acusan de tráfico de sustancias sujeta a fiscalización. ¿Qué opina al respecto? Bueno, la tabla de portabilidad de drogas, que es una tabla no de consumo, sino es una tabulación de las cantidades de cada una de las drogas en donde se las puede determinar como consumo personal y no como tráfico, corretaje, almacenamiento, toda esa situación, ¿no? Cada vez que se hace una ley, usted como abogado lo sabe, está hecha la trampa. Sí. Se da la ley y echa la trampa, ¿no? Yo inclusive en muchos foros ha habido muy áridas discusiones sobre, porque le echan la culpa a un papel que es una ley, y yo les digo que el problema no es la ley, que en sí fue motivada por una situación positiva, porque antes era considerada como un delito el consumo de drogas, y muchísima gente, jóvenes, sin serlo, fueron a parar con sus huesos a la penitenciaría en esa época y les destruyeron su vida. Malos efectivos policiales, que los famosos paqueteos que le ponían en la mano, metían una fundita de marihuana, una fundita de vaso de cocaína, un sobrecito, y decían, esto es droga, y pobrecito ese individuo tenía que ser vacunadores en esa época, hace como 40 años, 50 años, había vacunadores que le pedían plata para hacer un buen parte. Un buen parte y no chantarle 8 años, sino 2, 3 años. Y una vez que entraban a la cárcel, lamentablemente salían peores los que entraron, ¿no? Entonces, esa vez echa la ley, echa la trampa. Mucha gente usó esa ley a su favor, con muchas leyes en el Ecuador. Una ley que ayudaba a los discapacitados fue positiva. Antes era un estigma en la familia tener un discapacitado, lo tenían en el último cuarto de la casa. Yo vi mucho de eso. Cuando salió la ley para discapacitados, que habían ciertas prebendas para las personas que lamentablemente tenían alguna patología que los hacía no tan funcional como los otros, empezaron hasta a poner unas banderitas blancas para que los identifiquen y poder acceder a esas ventajas. Pero en fin de cuentas, ¿quién se benefició con esa ley de discapacidades? Unos sabidos que no eran discapacitados y que tenían poder económico para traer sus carros de alta gama de Europa, de Estados Unidos, al 30% de lo que cuesta aquí. Después de 5 años que lo usaban, lo vendían bien o traían todo el heredaje de las casas y muchas cosas más. Pero lamentablemente el discapacitado pobre nunca se benefició de eso, porque los porcentajes de disminución en la factura es mínimo. Entonces, echa la ley, echa trampa. Con esta 364, en donde dice puntualmente que el problema de consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública, es una patología, una enfermedad, tanto en niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, y en negrillas y subrayadas dicen, no se puede criminalizar y peor aún vulnerar los derechos, y repito nuevamente, todos los grupos etarios
niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Pero muchas veces benefician los que venden drogas, porque ellos cuando caen, enseguida lo que piden es que le hagan un dosaje toxicológico. Previamente, lógicamente, consumen donde llegan y sale positivo y aplican el 364 y están fuera en muy corto tiempo. Entonces, hay que modificar, es una ley muy buena, pero hay que pulirla. Igual que los alcohólicos cuando van en la calle y los coge la Comisión de Tránsito, les hacen el alcoholímetro inmediatamente. Claro. No le dan chance al día siguiente, en el mismo momento. Asimismo, la policía debería tener los dosajes toxicológicos que son en orina, que en 10 minutos podemos determinar si ese individuo que ha sido capturado tiene metabolitos de drogas en su orina, y de esa manera podemos determinar si el metabolito, por ejemplo, es de opiáceo, asumimos que es H, y lo encuentran con 8 o 9 fundas de un estimulante, no concuerda. Entonces, si esta persona tiene en su dosaje toxicológico THC y lo que han encontrado son unas tambugas de marihuana, hay una lógica que lo que este tipo, a lo mejor estas drogas era para su consumo. Y así vamos a ir filtrando y puliendo, tamizando todas estas personas que caen presos, algunos que han caído por portar esa droga y que son consumidores, y otros que caen con droga y son expendedores. Y podemos ir sacando del mercado, por decirlo de alguna manera, a esta gente que vende muerte. Yo le llamo el quinto jinete del apocalipsis, que es el consumo de drogas, ¿no? Es importante, porque y eso me da una reflexión. Yo he dado conferencias en el suburbio, en clase media y en clase alta, ciudadela de mucho poder adquisitivo. Y es la misma situación de las madres. Lo que cambia son los escenarios. El que consume H, consume en el portal. El que consume Tusi, consume cocaína, consume en su área social de su ciudadela privada, al lado de la piscina. Pero el sufrimiento de la familia es igual. Sí, he encontrado fundita, y el sufrimiento, reitero, con lo que tú dices es la realidad, es la misma desesperación, porque ven que eso puede llevarlos a situaciones más complicadas y pueden romper el inventario humano que tenían para su hijo, ¿no? Iba a ser un profesional, acá iba a ser un buen hijo, y lamentablemente por las drogas se involucró en esta enfermedad y de la cual no puede salir, ¿no? Entonces es importante que el gobierno, las entidades de control, no solamente determinemos y castiguemos, sino estimulemos la prevención para evitar que las nuevas generaciones se involucren en esta patología que es tan fácil de llegar y tan difícil de salir. Dentro del tema de las drogas, la Constitución del 2008, en uno de sus artículos establece que es del Estado garantizar la atención como prioritaria a este sector, sí, y dice que para ello ejecutará planes en cuanto, y esta área es de salud mental. Yo me pregunto, ¿no? Yo desconozco el tema completamente médico, yo soy psicoterapeuta, es otra área, pero ¿por qué se le ha complicado tanto al Estado asumir ese rol? ¿Sí? Porque yo veo que hay más consumo, ¿sí? Es verdad que de ciertos sectores desaparecen, pero se desaparece aquí y aparece en otro lado. Y también, otras drogas empiezan a subir. Y otras drogas empiezan a subir, ¿sí? Porque es bastante complejo el tema de salud mental. Y discúlpenme, señores del MSP, ¿sí? Cuando ustedes en este momento en el sistema carcelario no han podido superar completamente lo que es el tema de la enfermedad de tuberculosis, que a nivel mundial ya quedó superado, pero que en este momento algo tan sencillo se les ha complicado. Mucho más una enfermedad de tipo que tiene un nivel de complejidad como es el tema de las adicciones completamente a las drogas, lo que estamos tratando el día de hoy. Y dentro de ese problema de las drogas hay comorbilidades, que entra la tuberculosis. Una persona que consume drogas básicamente no se alimenta bien, las defensas bajas, en un lugar de hacinamiento, un paciente que tenga tuberculosis o tuvo tuberculosis y estuvo tratándose y no culminó el tratamiento, esos bacilos están de fiesta, están en un carnaval en esta gente con baja defensa y con hacinamiento. Entonces eso hay un incremento muy fuerte de tuberculosis. A nivel de consumo de drogas,
El problema es un poco más amplio, porque la droga no crece en el techo, no crece en el piso. Alguien introduce la droga. Entonces debemos controlar esa situación. Abrimos un poco el abanico. No debería haber armas, pero cada vez hay más armas en la penitenciaría. Entonces, algo está fallando. Algo está fallando. Tenemos que utilizar, yo digo, la humanidad ya va a Marte, quería llegar a Saturno, hay que poner en la Luna una ciudadela, y no podemos controlar una situación tan simple como evitar el acceso de drogas, evitar el acceso de armas a un centro donde no debería haber ni drogas ni armas. Entonces, esa situación son deberes que todavía le quedan a las instituciones. Nosotros, como Colegio Médico del Guayas, como Federación de Médicos Ecuatorianos, nos estamos comprometidos, y yo aplaudo y agradezco el apoyo que hemos tenido siempre de todos los directorios para esta comisión. Y como nos gusta este trabajo, es muy placentero esta situación. Entonces, estamos nosotros ya iniciando la sexta campaña de prevención de drogas. Hoy día arrancamos en la 46 y la E. Una linda locación, porque teníamos como fondo El Salado, con padres de familia preocupados de esa zona, en donde hablamos sobre los factores peligrosos de la intoxicación, del consumo perjudicial y la dependencia del consumo de drogas, como una especie de diagnóstico precoz. Los padres de familia muy atentos, donde pesquisaban algo que pasaba a un familiar, podían llevar a la unidad de salud y determinar. Otra cosa, que también tenemos que el MSP, cualquier entidad de salud, salir puertas afuera de la unidad y salir a la comunidad. El problema, un profesor me dijo, la enfermedad no está en la sábana, está en el paciente. Nosotros tenemos que ir a donde está la patología. Y en todas las enfermedades, tuberculosis, diabetes e hipertensión, tenemos que ir y prevenir, no ya cuando esté la patología, que es más dificultoso tratarla. Entonces, en las drogas, ¿qué tenemos que hacer? Ir a trabajar. Si las escuelas no hay un factor favorable para que podamos dar las conferencias, en la calle, en la comunidad, con estos padres de familia, ellos a su vez, lo que les expliqué hoy día, lo van a trasladar a su familia, a su casa. Y tuvimos 15 padres de familia, son 15 casas, 15 familias que van a saber lo que hablemos con ellos. Entonces ya tenemos un barrio que ya está por lo menos prevenido a dónde les lleva este consumo de drogas, de qué están hechas esas drogas y cuáles son los factores o causas más problemáticas de su consumo. Mi doctor, una consulta, ¿no? Hay muchos familiares que dicen, pero es que yo no sé por qué mi hijo, por qué mi hija no entiende. Yo le ruego, le suplico, le he llorado, me he enojado, que no consuma drogas y sigue siendo terca aquella persona. ¿A qué se debe esto? Todas las patologías son así, Verónica. Van padres de familia, van hijos con la mamá que es hipertensa y diabética. Doctor, le ruego, que le digo que no coma sal, que no salga y tome cola, pero ya se me escapa y toma una cola, se come un pan con mantequilla y queso, siendo diabética. Entonces, eso es por las situaciones, muchos factores. Y muchos de esos tienen que ver la parte orgánica. Yo les pregunto a los pacientes que vienen con problemas de consumo de drogas, de psicotrópicos, a los padres de familia, a la madre más que todo, ¿nacimiento fue normal o fue por cesárea? Por cesárea. ¿Y nació moradito? Sí, doctor. ¿No mamó rápido? No, doctor. ¿Estuvo en termocuna? Sí, doctor. ¿De chiquito era terremoto? Sí, doctor. ¿Y por qué me pregunta eso? De ahí ya va partiendo algún trastorno mental orgánico incipiente que bajo ciertos factores en la adolescencia disparan esa compulsividad que los lleva a buscar siempre situaciones más complejas que les da una estabilidad. En todo nivel, el varón o la mujer, el parido, que ya lo pescaron una vez, jura, perjura y rejura que nunca va a volver a hacer eso. Y cuando después de unos 6, 7 meses ya lo maletearon, ya lo botaron de la casa, ya andaba asustado, lo ven nuevamente en otra situación. ¿Por qué no reflexionó sobre este problema? Pero yo digo más allá. Algún problema tiene en la cabeza que hace que ese cable pelado
choque y genera una compulsividad que lo hace volver a meterse en un lío que después juró y perjuró que nunca le iba a hacer. Igual las drogas. Trastorno mental orgánico que determinan que consumiendo alguna sustancia se estabiliza, ¿no? Sí, doctor. A veces algunos familiares, ¿no? Como psicoterapeuta, yo les pregunto, bueno, su hijo, cuénteme, nació lo que usted decía hace un momento, ¿no? Parto normal o cesárea y una serie de preguntas dice, ¿pero qué tiene que ver eso? Eso es Dice, fundamental. si ahorita lo que yo quiero saber es cómo solucionar, no, si tiene algo que ver y tiene mucha relación estos factores que uno va analizando para poder aplicar una mejor terapia. Y es lo que la ciudadanía debe saber, incluso desde el momento de la gestación. Así es. El sistema de vida que manejaba la madre mientras estaba gestando esa criatura. Y más aún a eso le tienes que agregar si nació cumpliendo el tiempo Así reglamentario, si nació antes de tiempo, y todo eso son factores que inciden mucho en el tema de las adicciones. 78% del estudio que hicimos con adolescentes indicaban que nacieron con alguna problemática al momento, cuando vinieron acá a este mundo, ¿no? O eran problemas de hipoxia neonatal y la parte familiar, funcional. La disfunción familiar también es importante, el 82%, ya sea disfuncionalidad moderada o crónica, moderada yo llamo que vivan con un familiar o con un padre, o crónica que no vivan con ningún padre, vivan al cuidado de la abuela, de la tía, de la madrina, del vecino, lo que sea. Ellos tienen mayores probabilidades de involucrarse en las drogas que el 18% que aparentemente están con una funcionalidad normal, es decir, que viven con los padres. Pero no sabemos cómo es la mecánica, la dinámica de esa familia, ¿no? Pero mírenlo, el 82% y el 18%. 18 vienen de hogares con papá y mamá constituidos y el 82 viven con un solo progenitor o viven sin progenitor, ¿no? Entonces, todos esos factores que aparentemente no son tan importantes, son realmente fundamentales a la hora de poder hacer un análisis macro de la problemática de la droga, ¿no? Porque la problemática de la droga no es aislarlo, porque tú lo puedes tener 8 meses y salen. Yo tengo muchos casos, 8 meses, 1 año, y la mamá le hace un almuercito con toda la familia para la bienvenida y en la tarde ha vuelto a consumir. ¿Por qué? Porque el problema real, que es el problema orgánico, esa compulsividad, no fue tratada con los fármacos adecuados. Una desintoxicación adecuada, porque estos metabolitos a veces actúan como disparadores del nuevo consumo. La ansiedad, la angustia, son factores que llevan a que el craving aumente y la única opción que les queda es volver a consumir para estabilizarse, ¿no? Perfecto, estamos aprendiendo más, si ve que no es una cosa sencilla con respecto al tema, tiene que dejar de drogarse y ya una vez que ya no está consumiendo drogas, le vamos a conseguir trabajo y él pone tu parte. No es así, mi estimado. Vamos a conocer más y ya en este último corte, ya volvemos con Emociones y Censura, la drogadicción, nuestro invitado, el doctor Rómulo Bermeo. Ya regresamos. Yo les digo. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Si deseas disfrutar del mejor café de pasar, aquí en Guayaquil lo puedes degustar, en un ambiente familiar y muy acogedor. El Rincón del Café, en Capitán Nájera y Eloy Alfaro, donde podrás disfrutar de los deliciosos bolones, los ricos patacones con huevo y queso, corviches, muchines y las tradicionales empanadas de viento.
En el Rincón del Café siempre te esperamos con los brazos abiertos. En Capitán Nájera y Eloy Alfaro. El Rincón del Café. Final de tu espacio publicitario. Aquí estamos de retorno en nuestra última parte del programa del día de hoy, Emociones sin Censura, la drogadicción. Nuestro invitado, el doctor Rómulo Bermeo, parte del directorio del Colegio de Médicos del Guayas. Algo final que deberíamos agregar para que nuestros oyentes, los que nos ven, nuestra audiencia, puedan asimilar mejor esta compleja situación de la adicción. Bueno, primero felicitarte a ti, Verónica, por tener este espacio de información, de orientación, que ayuda muchísimo a toda la sociedad. Segundo, el hecho de que no condenar a un hijo que esté involucrado en esta sustancia, consumo de sustancias, más bien buscar en cuáles son los factores que generó ese consumo. Entonces, y tratar esos factores, y va a ser mucho más fácil la salida de su hijo o su familiar que reprimirlos, golpearlos, porque ninguna patología funciona con insultos, con golpes o con cadenas, ¿no? Yo no sé si una gripe se la cura así, si el COVID se lo cura así, si la hipertensión se lo cura así, no. Hay que ayudarlos con medicación, apoyo familiar y compromiso del paciente. ¿Y cuál es el compromiso del paciente? Evitar el contacto con situaciones o personas que pueden reactivar el consumo. Yo conozco personas que tienen 30 años de abstinencia, 30 años, y me dicen, Rómulo, ya somos amigos más que pacientes, Rómulo, el éxito mío es cada día que amanece ser como el primer día de esa habituación, comprometido con el programa. Tercero, que es una patología y necesita medicación. Y cuarto, la prevención es la vacuna contra esta enfermedad. Y debemos nosotros informarnos primero qué podemos hacer con nuestros niños chiquitos, no cuando esté enfermo, los chiquitos, para evitar. Igual que nosotros tenemos ciertos recaudos con los insecticidas, por ejemplo. Yo hago conferencias a niños pequeños y me dicen el baigón, bueno, el insecticida es malo. Digo, pero mira la cucarachita como está contenta, da vuelta. No, después se muere. Así mismo tenemos que relacionar la droga con la muerte, una muerte biopsicosocial. Entonces, es necesario leer, informarse, orientarse. Nosotros como colegio médico estamos prestos para orientarlos y ayudarlos en cualquier lugar de la ciudad, dando nuestros conversatorios ciudadanos que nos van a ayudar posteriormente a evitar que estas nuevas generaciones se involucren con drogas que cada vez son más nobles, más nuevas y más peligrosas. Gracias, mi estimado doctor Rómulo Bermeo, muy agradecida de tener a un gran profesional como es usted. Esa actitud bastante sencilla que usted tiene, ¿no? Realmente llama la atención. Usted ha recibido muchos reconocimientos a nivel internacional, nacional, ¿sí? Pero sigue siendo ese hombre sencillo, ese hombre solidario, el que sigue sembrando y cree en su gente, en su pueblo. Sí, muy agradecida. La mejor condecoración es ver a un chico que dice, doctor, yo fue paciente suyo hace 8 años y ahora tengo mi familia, tengo mi trabajo, ya no consumo drogas. Es la mejor condecoración que me pueden dar, ¿no? Así es, mi querido doctor, muy agradecida infinitamente por ese tiempo que usted nos brinda aquí para poder ayudar a las familias, porque cada persona que ve este programa tiene y forma parte de una familia y es necesario ir conociendo mejor las enfermedades de cualquier nivel para darle la mejor vía de solución. Por mi parte, Verónica Rosado les agradece, le agradece a usted por su presencia y les agradece a cada uno de ustedes, porque gracias a ustedes es que se realiza este programa. Y también a nuestro querido productor, el licenciado Raúl Valdés, por esa gran oportunidad que nos brinda de tener las puertas de este canal abiertas. Hasta mañana, donde tendremos otro invitado. Vamos a tratar, ¿sabe qué? La metafísica, dentro de otra perspectiva. Hasta mañana, señores.